Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Las guerras y los conflictos no conducen a ningún fin positivo. Pierden ambos bandos siempre víctimas y bienes materiales. Y en esta situación del Medio Oriente es más explosiva porque, a diferencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia tiene la racionalidad de una potencia que no va a emplear las armas nucleares y Estados Unidos tampoco. Porque, como en la época de Khrushchev, cuando puso los misiles en Cuba, vimos que una solución negociada entre Khrushchev y Kennedy, retirando los misiles de Cuba al comunismo, el Khrushchev, y también de Turquía, misiles de Estados Unidos. Todo se puede negociar. Lo que pasa es que el terrorismo tiene una actitud ciega, errada. Son las causas fundamentales de los últimos acontecimientos, sobre todo en el Medio Oriente, que han golpeado inclusive a muchos países árabes. Hay que ver lo que ha sufrido Siria, la misma Arabia Saudita, Argelia y otros países con actos terroristas de grupos que radicalizan la visión de la religión y son los islamistas. Precisamente toda esa creación de Al Qaeda y todo lo que fue la explosión en Nueva York en septiembre, hace un año, varios años, es producto de ese salvajismo dentro del terrorismo que tiene tres características, como decíamos ayer. Primero, es la violencia con fines políticos, simplemente con fines políticos y con una cuestión ideológica. En segundo lugar, es violencia que tiende a no diferenciar militares y civiles, los que están en guerra y los que viven en paz. Y en tercer lugar, el tema de amedrentar a la población, y es lo que está pasando en estos conflictos internacionales. Vemos desgraciadamente que no se llega a una solución entre Rusia y Ucrania, y ahora se abre un frente muy delicado en el Medio Oriente, donde producto de, sobre todo el ataque masivo y el secuestro, además de las víctimas que ha tenido Israel, hay una acción de respuesta y están en una situación donde necesitan el diálogo y la conversación. Por eso tal vez Qatar podría ser un intermediario interesante, o Marruecos, que también ha ofrecido la posibilidad, y sobre todo Turquía, porque Turquía es un mundo occidental, pero con mayoría del Islam, y un Estado laico donde separan religión y política, y Erdogan tiene buenas relaciones con Moscú, con China, con Estados Unidos, es miembro de la OTAN, podría ser un negociador muy positivo en la situación de la facción palestina, porque no son todos los palestinos, el gobierno palestino está en Cisjordania, y este es el grupo Hamas radicalizado que inclusive no reconoce a la autoridad palestina. Por lo tanto, esto que estamos viendo hoy fue que Israel reportó unos 1.500 milicianos de Hamas que también han muerto, junto a tantos que han muerto en Israel, en el cuarto día de guerra tras la ofensiva sorpresa del movimiento islamista palestino que secuestró a unas 150 personas en suelo israelí. Y aquí se abre un interrogante. Yo estuve cubriendo parte de la guerra en Irak y con Kuwait, y antes de eso precisamente Saddam Hussein empleó rehenes para evitar que bombardearan algunos centros. Eso lo prohíbe el derecho internacional humanitario y el derecho de la guerra, porque inclusive en guerra hay que tener códigos de conducta. Son seres humanos los que están allí trabajando y peleando, pero además tienen que abiertos a la negociación y al diálogo, y en el caso de los prisioneros, nunca emplearlos como objetivos militares, porque es parte del derecho humanitario. Israel aseguró el martes que unos 1.500 milicianos de Hamas murieron en su territorio. Cientos de hombres armados del movimiento islamista palestino franquearon el sábado la frontera y se infiltraron en localidades del sur, donde mataron a personas en sus casas y secuestraron a otras que se llevaron a la franja de Gaza. Desde entonces el ejército israelí bombardea masivamente el enclave palestino gobernado por Hamas y que hace 16 años está bajo un bloqueo del Estado hebreo, con el que controla los bienes y las personas que cruzan la frontera. Israel impuso el lunes un asedio total en este territorio, según su ministro de Defensa, para que no llegue ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas. La ONU advirtió que este tipo de medidas van contra el derecho internacional humanitario. La imposición de asedios que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de bienes esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario. Toda restricción de la circulación de personas y bienes para aplicar un asedio debe estar justificada por una necesidad militar o puede equivaler a un castigo colectivo. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas indicó que más de 187.000 personas del enclave palestino se han visto obligadas a desplazarse. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud pidió el martes la apertura de un corredor humanitario para enviar material médico esencial a la población. Mientras tanto, el brazo armado de Hamas amenazó el lunes con ejecutar a los rehenes secuestrados en Israel cada vez que haya un ataque sin previo aviso contra su pueblo.
En Irán, el guía supremo, el ayatolá Ali Jamenei, negó una vez más que su país estuviera involucrado en la operación del grupo islamista, al tiempo que reafirmó su apoyo a la causa palestina. Besamos la frente y los brazos de los valientes jóvenes palestinos y los diseñadores de las operaciones. Estamos orgullosos de ellos. La tensión también escaló en la frontera norte de Israel con Líbano, donde el ejército israelí informó que abatió a varios sospechosos armados que habían penetrado su territorio. La infiltración fue reivindicada por la Yihad Islámica, otro movimiento islamista palestino. El mundo árabe compone 23 estados independientes y soberanos, pero en el mundo hay unos 1.600 millones de musulmanes, sobre todo en Asia, en África, más allá de los del Medio Oriente. Pero hay dos divisiones, la de Irán, que es el mundo chiita, y la de Arabia Saudita, el mundo sunita, que están enfrentados en muchos frentes. Precisamente han tenido problemas. Hay un arco chiita que nace en Irán, que tiene apoyo en Irak, porque es mayoría chiita, en Siria, que a pesar de ser mayoría sunita, dominan los alawitas, que son parte del chiismo, y tiene expresión, por supuesto, en el Líbano con el Hezbollah, que afortunadamente ahora está prudente, porque sería muy complicado dos frentes para Israel. Además, Estados Unidos ha dicho que Irán no tiene pruebas concluyentes de que esté implicado en esta acción, lo cual sería muy peligroso porque Irán también es una potencia en el Medio Oriente, como lo es Arabia Saudita y como lo es Turquía, dentro de esa región tan conflictiva. Pero hay también oposición permanente con la política de Estados Unidos y con Occidente. Así que el tema es muy delicado. Los países como los nuestros, que somos pequeños en el orden internacional, lo que piensan y lo que buscan es precisamente la paz y la negociación y el diálogo. De hecho, Venezuela siempre ha tenido relaciones con el mundo judío y con el mundo árabe. Incluso teníamos aquí embajada de Israel y por supuesto también embajada de Palestina. Todo eso conforma la necesidad del diálogo, la negociación y llegar a acuerdos internacionales. Por cierto, de paso hemos visto en todas partes del mundo, porque esto ha dividido la opinión, vimos en Nueva York, en Bogotá, grupos de manifestantes, unos pro Israel y otros pro palestinos, que salieron a las calles para lanzar sus consignas y además dentro de la situación de defender lo que ellos llaman el pueblo palestino, pero también el Estado de Israel. En muchos sitios del mundo, inclusive vimos que símbolos como la Torre Eiffel, la Puerta de Brandenburgo en Alemania y muchas otras han sido puestas con banderas de Israel a raíz del ataque de Hamas. Y por supuesto también manifestaciones de árabes o musulmanes en favor de Palestina. Veamos. La ofensiva lanzada el fin de semana por Hamas contra Israel desató numerosas manifestaciones en distintas ciudades del mundo. En París, la emblemática Torre Eiffel y la Asamblea Nacional Francesa se iluminaron con los colores de la bandera de Israel, y miles de personas, encabezadas por numerosos políticos, marcharon en solidaridad con el pueblo hebreo. Mi presencia aquí es sencilla. Estar aquí para denunciar el terrorismo que afecta a Israel, pero no solo a Israel, que nos afecta a todos, que afecta a todas las civilizaciones. Y es tan repugnante, todas las imágenes que hemos visto, que no podíamos no estar aquí hoy. Es muy triste. Mi vecino tiene familia allí que ha sido asesinada y secuestrada, y familiares míos han sido llamados a filas en Israel. Así que estamos preocupados. Sabemos que se avecina una gran guerra, y es realmente difícil no sentir odio, pero lo que hicieron merece ser aniquilado. Pero no todos se manifestaron a favor de Israel. En varias ciudades también se registraron manifestaciones a favor del pueblo palestino. Tenemos que darnos cuenta de que todos los días se mata a gente en los territorios ocupados. No creo que las bajas civiles estén justificadas, pero tampoco soy pacifista, y sé que esta situación surge de problemas sistemáticos. Surge de un conflicto histórico que oprime principalmente al pueblo palestino. Espero que ponga a Israel en retirada y les haga respetar el derecho de los palestinos a la autodeterminación y su derecho a existir y vivir con dignidad. El lunes, el balance de muertos en Israel por la ofensiva sorpresa de Hamas subió a más de 800, a lo que se suman alrededor de 150 personas secuestradas por el grupo islamista palestino. Por su parte, las autoridades palestinas indicaron que la contraofensiva israelí en Gaza dejaba cerca de 700 fallecidos. Raymond Aron, un politólogo francés, decía que hay una dialéctica de los extremos en donde se unen. Por eso son los que quieren más la violencia y hay que evitar. Llegar a un centro es necesario.
Y por eso la política internacional vemos en Europa que pasan de izquierda a derecha los gobiernos y hay absoluta normalidad, es lo que pasa en España, o va a pasar en España, ya veremos quién quede, ya sea el Partido Popular, que es conservador, o el Partido Socialista más a la izquierda, pero se entienden y combaten en los parlamentos, pero no en las calles, porque la guerra que fue prohibida por las Naciones Unidas en 1945, la propia Naciones Unidas se dio cuenta que era imposible acabar con la guerra. Por eso los convenios de Ginebra de 1949, porque apareció precisamente la declaración del Estado de Israel, la respuesta árabe con todos los estados contra Israel, y después del 50 al 53 la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, ya división del mundo entre el comunismo ruso y chino y lo que iba a ser Occidente y el capitalismo. Por lo tanto, hoy en día lo que se busca es el centro y Naciones Unidas tiene ese artículo 33 que es sagrado, solución pacífica de las controversias internacionales. Por eso hoy le dedicamos en nuestro análisis de fondo la situación de Israel y algunas reflexiones sobre este tema y después iremos como siempre con nuestros invitados. Uno de los problemas más importantes después de la creación de las Naciones Unidas ha sido la guerra abierta que está hoy entre Israel y una parte del pueblo palestino, es decir, la fracción más violenta de Hamás. Ya el mundo ha condenado el ataque terrorista. El Consejo de Seguridad anoche trataron el tema sin acuerdos porque Rusia tiene también el veto, aunque la comunidad internacional y todos los países han condenado este ataque masivo contra Israel. Además, era una fiesta por la paz de muchos jóvenes y hay más de 100 retenidos. De todas maneras, en este momento las autoridades internacionales están buscando fórmulas para una negociación necesaria y además Israel estaba estableciendo lo que pudiera ser una contraofensiva absoluta y total. Sigue muy preocupante la situación en el Medio Oriente por la extensión del conflicto árabe-israel, que en este momento es solo palestino e israelí, porque los árabes estaban en proceso de negociar la paz con Israel, han abierto varias embajadas e incluso el embajador de Arabia Saudita venía en una visita previa para llegar a acuerdos con Israel sobre temas que puedan ser de utilidad para las dos partes. Este conflicto tal vez fue también una intención de Hamás en el mundo palestino para volver a tener la atención sobre Palestina y la necesidad tal vez de que el mundo árabe entienda que tiene que poner a una negociación a Israel con ellos, particularmente el grupo radical que está en Cisjordania y también en el grupo de Gaza, aunque Cisjordania la mayoría es el gobierno palestino, que tiene que ser solidario con lo de Gaza, pero que tiene una oposición política permanente entre Gaza y Cisjordania. Y en Israel también hay grupos pacifistas que quisieran llegar a un acuerdo definitivo. En ambos lados hay sectores guerreristas y gente que quiere llegar a la paz. Y es lo que quería el mundo árabe ahora con Marruecos, pudiera ser intermediario. Tal vez también Turquía, y ayer lo dijo el presidente ruso, que Turquía podría ser un factor determinante. Y efectivamente Turquía tiene buenas relaciones con Israel, buenas relaciones con el mundo palestino. Pero también surge la posibilidad de que sea Qatar. Qatar había abierto relaciones comerciales con otros estados árabes amigos de Israel y estaba tratando de llegar a acuerdos con Israel, pero por otra parte tiene también muchos de los palestinos en su territorio y tiene una gran influencia en el Medio Oriente, es amigo de Irán y es amigo de Arabia Saudita. Podría ser un puente porque si el conflicto se extiende entre a Irán, que es una potencia con todo el poderío militar, e Israel, sería una guerra abierta en el Medio Oriente injustificable que podía comprometer también a Estados Unidos, a los europeos y a la propia Rusia y China, aunque China también están buscando los chinos la paz, porque para China el comercio es fundamental y no prospera si no hay paz en el orden terrestre, aunque la hegemonía puede imponerse de un factor de poder a otro, como siempre ha ocurrido desde el Peloponeso entre Atenas y Esparta, siempre cuando un poder pareciera ir ocultándose, como es el de Estados Unidos, con los problemas internos y el atraso en la parte tecnológica con China. Ahora Rusia quisiera jugar precisamente con China ese balance en el poder mundial y por supuesto el mundo árabe es un factor fundamental por el petróleo y la presencia en todo el mundo. Son 1.600 millones de musulmanes, 50 estados que lo dirigen el Islam y por lo tanto es necesario el diálogo, como lo ha pedido el Papa, entre cristianos, musulmanes y judíos.